La cadena Democracia presenta Controversia. Pero estamos retomando con fuerza, cumpliendo las metas previstas. Hay que actuar con la fuerza que se necesita. Controversia. Sería un subsidio directo al consumidor. Una zona de seguridad del Estado. Controversia. Temas relevantes analizados a profundidad. Controversia. Con Miguel Rivadeneira. Comenzamos. Ahí está. Ahí le escuchamos. Buenos días, general. Buenos días, Nelsa. Buenos días, Miguel. Buenos días. Días, monseñor. Qué gusto verle y escucharle. Gracias, igualmente. ¿Ya? Un saludo cordial a los seguidores del programa Controversia en Escena a través de Exa FM, Democracia M y Democracia TV. Hoy queremos analizar un tema que es una gran preocupación en el Ecuador por lo que estamos viviendo, a lo que hemos llegado, a esta violencia e inseguridad que le ha llevado al actual gobierno a declarar el estado de excepción, a reconocer la existencia del conflicto armado interno, a identificar a grupos como organizaciones terroristas y a disponer a las Fuerzas Armadas que ejecuten operaciones militares. Se ha establecido objetivos militares. Nuestra intención es abordar desde una visión cómo enfrentar la violencia e inseguridad en estos temas estructurales y recuperar la paz tan necesaria en una sociedad y también la institucionalidad que se ha venido a menos para avanzar en el desarrollo. Precisamente quiero dar la bienvenida a nuestra invitada e invitados de hoy, la doctora Nelsa Curbelo, activista por la paz, escritora, docente universitaria, el general Paco Moncayo Gallegos, ex jefe militar, ex alcalde de Quito, ex asambleísta, y Monseñor Néstor Herrera, expresidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Bienvenida, bienvenidos. Quisiera empezar con el general Paco Moncayo, siempre nos ilustra, leíamos hace poco un análisis respecto de cómo desmantelar el narcoestado, lo que significa el terrorismo. También nos ha ilustrado este miércoles en su columna de Diario El Universo, la doctora Nelsa Curbelo, que habla sobre la guerra interna y esa serie de acciones que se viene cumpliendo desde lo social para rescatar a niños, adolescentes y jóvenes. Temas de interés que queremos abonar en este debate. General Paco Moncayo, ese gran desafío que usted pone en un análisis, ¿cómo desmantelar el narcoestado? Muy buen día. Muy buenos días, qué gusto estar con tan ilustres interlocutores y poder dirigirme a la amplia audiencia de este programa. Realmente es un tema sumamente complejo. No hay soluciones mágicas. No podemos salir de este sitio al que hemos llegado sin un proceso sistemático, serio, bien planificado, en el que participemos todos y todas los ecuatorianos y ecuatorianas. Venimos advirtiendo desde más de 20 años, desde la academia, el problema que se estaba suscitando en el país. El propio doctor Huerta dijo que el Ecuador estaba convirtiendo en un narcoestado. El problema fundamental de ahora es que, después de escuchar el informe Metástasis, ya estamos seguros, ya sabemos que no estábamos refiriéndonos a hipótesis, a suposiciones, que esta es una terrible realidad. Entonces, tenemos que desmontar el narcoestado. Esta es una tarea muy difícil, porque el momento que el crimen organizado logra penetrar en las instituciones, y ahora lo hemos visto con los informes, cómo manejan la asamblea o algunos asambleístas, cómo manejan a los jueces, a los fiscales, cómo tienen abogados
muy bien pagados para que no solo lo que sería realmente entendible les defiendan jurídicamente, sino para que compren jueces, para que compren policías. Hemos visto realmente la situación de degradación a la que hemos llegado. Qué pena, nos ha dicho el embajador de los Estados Unidos, que teníamos narcogenerales. Ahora nos dice que hay narcoperiodistas y que hasta los clubes de deporte están infiltrados por narcotráfico. Entonces, desmantelar este sistema es un tema complejo que implica una reacción desde la sociedad, desde el propio Estado, para autodepurarse. El problema no es simplemente militar y policial. El problema nace desde las más hondas raíces de la estructura social, desde esta situación que soportan la mayoría de los ecuatorianos. Esos chicos que vimos en el Canal 10 no son víctimas también de esta situación desastrosa en la que estamos viviendo. ¿Dónde están los que ordenaron ese operativo? ¿Dónde están los que lavan el dinero? ¿Dónde están los que se benefician de esta situación de caos y desastre? ¿Dónde están los que buscan la impunidad en los crímenes o delitos que se han cometido? Entonces, desmantelar un narcoestado es un tema que nos involucra a todos los ecuatorianos, a toda la sociedad. Hay que recuperar valores, principios, hay que vivir con normas. Debemos reinstalar en este país la moral, la virtud. Esas no son tareas que se hacen con policías militares solamente. Así es que ese es mi punto de vista. Estamos enfrentados a una gran campaña nacional. Hoy más que nunca debemos los ecuatorianos de bien unirnos. Hoy más que nunca deberíamos los ecuatorianos de bien dejar de lado aquellos aspectos que legítimamente nos separan en cuanto a conceptos, a ideologías, a formas de ver el mundo, la vida, la sociedad. Pero si no reconstruimos el Estado, si seguimos siendo como somos ahora, simplemente un territorio controlado por las mafias albanesas, italianas, por los cárteles mexicanos, por los GDO colombianos, nos hemos convertido en el espacio desde el que operan todos estos grupos criminales. Entonces, vecinos del primer productor de cocaína del mundo, vecinos del segundo productor de cocaína del mundo y un gran productor de las armas que se trafican ilícitamente. Tenemos pues también no solamente que hablar de un gran esfuerzo nacional, sino que debemos exigir la cooperación internacional, porque este no es un problema que hemos creado los ecuatorianos, es una consecuencia de la situación regional y global en la que estamos inmersos. Bienvenida a la doctora Nelsa Curbelo, activista Gracias. por la paz, escritora, docente universitaria, doctora Curbelo. Siempre seguimos sus escritos y hace poco usted decía que hay raíces sociales, políticas, económicas en todo esto, pero también internas. Estas últimas se abordan poco, pero fuertemente la sociedad, con su propia dinámica, es espejo también de nuestros traumas. Y en su columna del miércoles último, en Diario Universo, concluye su artículo Guerra Interna. La paz no está en volver a ser lo que fuimos, sino en integrar y transformar este profundo quiebre nacional en una construcción nueva que nos hermane y nos permite la paz, fruto de la justicia. ¿Cómo lograr este gran desafío, como nos ha descrito desde una visión de seguridad del general Paco Moncayo? Doctora Curbelo, muy buen día. Muy buenos días con todos, muchas gracias por invitarme. Lo que dijo el general Moncayo creo que es lo primero que tenemos que estar conscientes todos. No hay soluciones ni mágicas
ni rápidas. Es un proceso en el que tenemos que involucrarnos todos, que hemos dejado demasiado tiempo para tomar cartas en el asunto, creo yo. Y no creo que haya sido ignorancia, creo que algunos que tenían que tomar decisiones se comportaron como espectadores, espero que no como cómplices, pero de verdad han dejado que este árbol crezca hasta que nos ahogue totalmente. Entonces, es toda la sociedad, como lo describió y lo analizó el general Moncayo, que está tomada en todas sus instancias, diría yo. Ahora, ¿qué hacer frente a eso? Primero, también hay otra cosa que abordamos poco y lo que usted señala, es decir, no solamente son las causas económicas, el querer tener un dinero fácil cada vez más rápido, el hacerse rico, el poner como finalidad de la vida tener cada vez más dinero. Y ahí no importa porque en realidad todo el narcotráfico es una empresa en la que no le interesa mucho saber a quién tiene que matar para seguir adelante. Es realmente una empresa. Por eso, entre paréntesis, abro, cuando hablan de las pandillas, no es exacto. Las pandillas juveniles, en las épocas que trabajamos con ellas, tenían otra connotación. Ahora son mafias. Las mafias tienen como común denominador el dinero. Las pandillas juveniles tenían como común denominador el reunirse, que era como una familia diferente a otras, y además consumían y además cometían delitos, pero les unía un lazo que era mucho más familiar y relacional que las mafias. A la mafia no le importa nada, mata a su propia gente. Eso es otra realidad y creo que no se puede comparar, aunque las pandillas se pueden transformar en mafia, eso sí. Entonces, ¿qué hacer frente a esto? Y lo que yo cada vez percibo con mayor fuerza es que, lo que decía también en el artículo, es que hemos hecho una empresa de nuestra incapacidad de vivir bien con nosotros mismos. El origen de esto está en que hay gente que consume, y las personas que consumen, ¿qué buscan? Buscan felicidad, buscan sexo, buscan cosas rápidas, buscan sentirse bien. Y no se sienten bien ni cuando están con los demás ni cuando están consigo mismos. Y lo que les da esa sensación de euforia y de felicidad es esta droga. Y una vez que empiezan a consumirla, necesitan seguir consumiéndola y ya tenemos todo el eslabón de los que les van a vender, ¿no es cierto? Más allá de todo lo que... Y eso será la coca, o será la pastilla, o será otro invento que hagamos. Pero en el fondo también hay la problemática que debemos abordar y que quizás olvidamos, que tiene que ver con lo que yo llamo la espiritualidad, no la religión, que es una parte de la espiritualidad, sino el sentido profundo de la vida, que el general Moncayo hablaba de valores, de moral, eso, es decir, el saber, el entender nuestra profunda relación entre nosotros con la naturaleza, con todo lo que existe, y descubrir ahí el motivo y la necesidad de convivir, de aceptarnos, de incluirnos. Eso me parece que hay que abordarlo cada vez más de una manera más clara. ¿Por qué? Porque yo estoy viendo las personas que cogen presas, ¿no es cierto? Primero, lo que hizo el gobierno, sinceramente creo que había que hacerlo. Esto no se puede, cuando usted está en un incendio, empezar a averiguar cuáles son las causas del incendio, qué fue lo que pasó, usted apaga el incendio. Y acá había que abordar este incendio. No podemos vivir así conmocionados como estamos. No podemos vivir con las cárceles que tienen un estado dentro de un estado. No podemos vivir con las ciudades que tienen municipio dentro de un municipio, porque hay zonas en que municipios lo ejercen las bandas, cobran prediales, le dan seguridad, le permiten hacer esto o lo otro. Es un municipio ajeno al municipio que cobra, que manda. Es decir, no podemos seguir así. Esto ya es una debate. Hay que pararlo y está bien que lo paren. Uno. Ahora, ¿cómo construimos? Porque destruir, ahora, en lo que se está cogiendo como preso, yo veo que son sobre todo los sectores populares. Y también reconozco que cuando veo a estos jóvenes golpeados y que los obligan a cantar el famoso Rulay, me conmueve. ¿Por qué? Porque yo sé que esos jóvenes, ¿de dónde vienen? ¿Quiénes son? Y que son
los descartables de la sociedad, lo que todo el mundo votó porque no hacen falta, y que después otros los emplean para hacer sus fechorías y los meten dentro y los tienen explotados. Pero ¿dónde están? ¿Dónde están, además de ellos, que así hacen delito, dónde están los de las cadenas de oro, los de las grandes urbanizaciones? ¿Dónde están? Porque Norero no vivía en los sectores populares y otros grandes capos no están en los sectores populares. Y ahí, ¿cómo es que todavía no se los, digamos, no se asciende a sacar a estos que son los que de verdad están mandando y moviendo todos los hilos en el país? Y si ascendemos en las funciones del Estado, ¿dónde los cogen? ¿Dónde están? Ellos no son responsables, porque yo veía en mi barrio ayer, todos puestos en la calle, casi desnudos, obligándoles a un montón de cosas a los vecinos que estaban por ahí, que algunos no son unos santos tampoco, pero en el barrio donde vivo. Pero yo no lo veo en otros sectores más, solo en los sectores más populares. Eso es una pequeña cosa que creo que hay que tomar en cuenta. ¿Cómo hacer? Y bien, yo creo que hay que primero conocer la realidad y abrir los ojos y no evadirse de esto y no creer que estamos muy bien. No estamos bien, estamos re mal. Y segundo, hay que permitir que pongan orden, la fuerza del orden, con orden, no de cualquier manera. No es dando tanto palo y haciendo lo que hacen y encima mostrándolo. ¿Por qué? Porque si las fuerzas del orden muestran que se suben, se paran encima de una persona que tiene el suelo con sus botas, yo no quiero imaginarse lo que es, ya no veo muy difícil que algunos chicos en los colegios intenten hacer lo mismo con sus compañeros, porque ellos enseñan, hacen lo que hacen y los demás imitan. Entonces hay que tener mucho cuidado con la manera como se reprime, que hay que hacerlo, pero también hay que tener, yo diría, un sentido común de cómo se hacen las cosas. Bueno, eso. Y después, los demás nosotros estamos junto con Esmeralda, con Cáritas de Esmeralda, Nación de Paz de Esmeralda, la Universidad Católica de Guayaquil, estamos queriendo empujar protocolos de asistencia rápida psicológica, porque la gente está mal y los que tienen que salir, los que tienen que dejar sus casas, hay que ayudarlos y algunos hay que sacarlos del lugar, no se los puede dejar así. Entonces hay 25 psicólogos, por ejemplo, que fueron formados para hacer frente al terremoto de Manabí, que ahora estaban sin mucho trabajo y que rápidamente se han puesto en marcha para atender online a las personas que son víctimas o que son parientes de víctimas o que han visto esto que nosotros vemos, es decir, todas las víctimas de todo tipo que necesitan realmente que alguien los ayude rápidamente. Eso se está haciendo el sacar a la gente que debe ser sacada de las zonas de peligro, porque hay gente que no puede esperar 24 horas, hay que sacarla, hay otras que sí, y estamos preparando una especie de formación para los promotores y sectores populares de cómo manejar y hacer frente a situaciones de riesgo y manejo de conflictos a lo que no estamos acostumbrados, incluyendo cuando hay toma de rehenes. Pero somos la sociedad civil, somos los que hacemos lo que podemos, sabiendo que no nos toca a nosotros reprimir. Esa parte no es la nuestra. Quiero dar la bienvenida, luego de las intervenciones del general Paco Moncayo y la doctora Nelsa Curvelo, a Monseñor Néstor Herrera, expresidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, y plantearle, se ha dicho hoy que frente a las circunstancias de deterioro de la situación que vive el Ecuador, frente a la existencia de este narcoestado, como nos describía el general Paco Moncayo, primero hay que parar la debacle, apagar este incendio, dice la doctora Nelsa Curvelo, e ir luego a este tema de la espiritualidad, a rescatar a quienes se han vinculado a esto. Esto va a tomar su tiempo, es un proceso, pero cómo, no solo desde la Iglesia Católica, pero también desde la Iglesia, trabajar en
la espiritualidad, trabajar en soluciones en el país. Monseñor Herrera, muy buen día. Gracias a los compañeros panelistas y a la audiencia, y a usted, Miguel. La Iglesia, y yo me refiero particularmente a la Iglesia Católica, no solamente que está compartiendo esta gran preocupación de todo el pueblo ecuatoriano frente a esta situación que estamos viviendo, porque las mafias se han tomado prácticamente todas las instituciones del Estado, sino que quiere llegar a todos los creyentes con, no solamente con una palabra, sino con acciones y actitudes que despierten la esperanza. Para eso está insistiendo en que hay que combatir el miedo y el temor, que es lo que priva muchas veces de actitudes y de comportamientos a las personas para poder enfrentar casos delicados como el que estamos nosotros afrontando en la actualidad. Por eso hay unos pronunciamientos y las diversas diócesis y vicariatos apostólicos se realizan actividades con los grupos eclesiales, con los grupos apostólicos, con los presbiterios, con las congregaciones religiosas, para tomar contacto, aunque sea de manera virtual, con mucha gente creyente, con mucha gente que confía en la Iglesia, para que no perdamos la esperanza, para que confiemos. Nosotros estamos próximos a la celebración de un Congreso Eucarístico Internacional, Fraternidad para sanar al mundo. Por otra parte, sabemos que el Ecuador está consagrado al corazón de Jesús, y esa es una de las grandes virtualidades que siempre ha guiado al país para confiar en Dios. Yo pienso que la Iglesia hace su parte en esta gran campaña que debemos de emprender, como ha dicho el general Moncayo, y en este reordenamiento o en esta restauración del orden, como ha dicho la doctora Nelsa Curvelo, para que nosotros volvamos a tener confianza primero en Dios y luego en nosotros mismos. El último comunicado de la conferencia decía: la violencia no nos puede ganar. Y nosotros tenemos que enfrentar esa violencia con decisión y con empeño, porque en eso nuestras fuerzas también nos ayudan, guiadas por la fe, por la solidaridad y sobre todo por este empeño de devolver al país la tranquilidad y la seguridad en la cual siempre hemos vivido. Monseñor Herrera, precisamente el comunicado que hiciera público la Conferencia Episcopal Ecuatoriana decía que la violencia, venga de donde venga, debe encontrarnos unidos, mirando hacia adelante y con la fortaleza necesaria para que el Ecuador sea lo que siempre ha sido, un lugar de paz, de trabajo, de fraternidad. ¿Cómo lograr eso convenciendo, primero, para tomar conciencia del momento y segundo, para ir a esa unidad tan necesaria? El general Moncayo y la doctora Curvelo también nos invocaban la necesidad de trabajar en un solo sentido, trabajar por la paz, Monseñor. En estos últimos años, el Papa Francisco ha insistido sobre la necesidad de la fraternidad. La encíclica Fratelli Tutti nos ha llamado a la fraternidad entre todos, indistintamente de las ideologías, de las situaciones en que uno, con el sínodo de la sinodalidad, nos invita a caminar juntos. Por eso, en todas las jurisdicciones eclesiásticas se están realizando actividades que despierten primero esa solidaridad para poder caminar juntos, que no es tan fácil.
y luego llegar a la fraternidad. Pero eso supone, como decía el general Moncayo, despojarnos de nuestras diferencias en estos momentos en que solamente una unidad férrea y un acercamiento fraterno entre todos los ecuatorianos puede ayudarnos a enfrentar esta ola de violencia que no será transitoria, sino que llevará tiempo y a la cual nosotros no podemos rehusar. General Paco Moncayo, usted nos describió el estado que estamos viviendo en el Ecuador. También es bueno hacer conciencia sobre lo que usted también ha analizado profundamente, el significado del terrorismo que hoy estamos viviendo en el Ecuador. Claro, el terrorismo es el arma más letal que tiene el crimen organizado. Con el terrorismo tratan de hacer todo lo contrario de lo que aquí decimos que hay que hacer. O sea, amedrentar a la ciudadanía, paralizarla. El miedo es, como ya se ha dicho, uno de los principales elementos con los que juega la estrategia del crimen organizado. Si caemos como ecuatorianos en esta situación de aislarnos, de perder los contactos, de no hacer lo que debemos hacer normalmente, le estamos haciendo el juego al crimen organizado. Miren, el día que se tomó el Canal 10, el crimen organizado logró sus objetivos. Porque lo del Canal 10 fue solo una parte de la operación que realizaron. Hoy todos nosotros somos a la vez receptores de información, pero también somos comunicadores. Hoy es en el ciberespacio donde se resuelven los grandes problemas de la relación social. Ustedes habrán observado que mientras los chicos estaban cometiendo estos atropellos en el Canal 10, todos los trolls de los verdaderos cerebros de ese operativo saturaron las redes con fake news, con noticias falsas. E inclusive algunos medios cayeron en la trampa y comenzaron a pasar vídeos de ajusticiamientos y en fin de cosas que nunca pasaron. Entonces, el terror busca amedrentar a la sociedad y paralizar al gobierno, al Estado. Claramente dijeron los lobos en un video que pasaban: no les tenemos miedo a la guerra civil. Presidente, o hace lo que nosotros le planteamos, o ustedes no van a tener paz en el Ecuador. Mire, una amenaza de esta naturaleza, estos operativos que se realizan no son elementos tácticos, son elementos políticos, estratégicos. Hay una conducción. Esos 13 muchachos van a ir a ser enjuiciados por terroristas. Vean ustedes cuál es la sentencia que cabe para el terrorismo. Y esos chicos estaban cumpliendo órdenes de alguien. Yo les pregunto a ustedes, en los tribunales de Nuremberg, ¿se sentenciaba a los soldados o a los generales? ¿O a los políticos culpables del genocidio infame del pueblo judío? Entonces, el Estado tiene que saber dónde está el origen del mal, hacer un diagnóstico adecuado. Siempre hablamos en la seguridad de que hay que darle un enfoque epidemiológico, que hay que preferir la prevención, no esperar, en fin, a que el cuerpo humano llegue a una situación de grave enfermedad. Bueno, si es que no entendemos cuál es la causa de la enfermedad, vamos a seguir
simplemente atacando a los síntomas más visibles y que a mi juicio son los menos peligrosos. Por eso, si no perseguimos a quienes lavan el dinero, el negocio sigue boyante. Si no perseguimos a los narcopolíticos que quieren usar el Estado para ganarse una impunidad infame, entonces seguimos atacando a los soldaditos, ¿no? ¿Y dónde están los generales? ¿Dónde están los coroneles? ¿Dónde están los que están conduciendo este proceso infame de destrucción de nuestro país, de nuestra juventud? Tenemos necesidad de un gobierno que entienda el problema. Sun Tzu decía, ¿no?, que el general que conoce a sus tropas, sabe de lo que son capaces, que conoce al adversario y que conoce el contexto, el escenario, va a ganar 100 de cada 100 batallas. Si es que no conocemos al adversario, si es que nos quedamos en las expresiones periféricas de la amenaza, no estamos haciendo nada. Estamos luchando. Voy a hablar como militar en un conflicto internacional. Este es un conflicto armado no internacional, digamos de un conflicto internacional. ¿A qué se ataca? Hoy mismo estamos viendo en este bárbaro enfrentamiento de Medio Oriente, ¿a quiénes están matando los unos y los otros? A los grandes generales. En cambio aquí nos quedamos en la superficie, en estas personas que, vuelvo a decir, son victimarios a la vez que víctimas. Se necesita entonces una estrategia orientada a los centros de gravedad. ¿Cuáles son, para mi concepto, esos tres grandes centros de gravedad? El uno, sin duda, la recuperación de la soberanía nacional en el sistema penitenciario. Porque si el Estado no maneja el sistema penitenciario, sino los propios PPLs, hemos perdido soberanía. Si hay que negociar con ellos para que gobiernen los centros penitenciarios y dejen que los policías se asomen de vez en cuando, no vamos a ninguna parte. Segundo, es el lavado del dinero. Aquí en este país se ve, inclusive en zonas rurales, una explosión de construcciones. En este país se venden y compran más carros que en los países que tienen economía saneada. Y por último, miren, en un Estado puede fallar el Ejecutivo. Podemos tener un Ejecutivo mediocre. Podemos tener una mala asamblea. Pero un Estado de derecho, con una función judicial cooptada por la delincuencia, ya no es Estado. Entonces, ese es el otro centro de gravedad. ¿Con qué asombro el mundo ve que en nuestro país había un presidente del Consejo de la Judicatura y que ahora está enjuiciado? Entonces, si no tenemos una estrategia de esta naturaleza, otra vez, no te vayas tan... no vamos a tener éxito en lo que buscamos. Doctora Nelsa Curvelo, ¿cómo enfrentar estos temas tan fundamentales, partiendo de la concienciación de la problemática y segundo, los controles? Decía el general Paco Moncayo, al menos 3 centros de gravedad: la soberanía en el control de las cárceles, el lavado del dinero al que hay que atacar y también un pleno funcionamiento de la justicia. No es posible que el presidente del órgano administrativo y disciplinario de la judicatura esté preso precisamente en un proceso en donde presuntamente está vinculado a estos sectores de la delincuencia organizada. ¿Cómo enfrentar estos centros de gravedad? Buena pregunta, es el que lo sepa hacer, que diga, a ver si podemos. Pero yo firmo todo lo que dijo el general Moncayo, es decir, aquí estamos, es todo que está tomado, todo. Y ese todo
si no se aborda por dónde está, dónde circula, qué es lo que de verdad va a quemar, va a matar la plaga de la cochinilla como las plantas. ¿Qué es lo que hace? El que no tengan más riqueza a partir de la droga que venden. Aunque están cambiando, ahora están cambiando a secuestros y extorsiones y están buscando otras maneras de seguir cogiendo dinero, pero ya si no pueden con la droga, con otras cosas. Pero, ¿qué es lo que de verdad, cuál es el motor de todo esto? La riqueza y el dinero. Y entonces, primera cosa, ¿cómo ha crecido toda la industria de construcciones? Es impresionante, se construyen por todos lugares, dice que estamos peor, que estamos pobres, que la economía no está, pero hay mucho dinero circulando porque hay construcciones por todas partes. ¿De dónde salió? ¿Es tan difícil encontrar dónde está el lavado de dinero? Hay negocios enormes que no tienen gente comprando. Sé de uno de ellos cuyo gerente le dijo a la persona que estaba ahí, yo a usted no lo contraté para que venda, le contraté para que estaba aquí, así que no se esmere buscando clientes, tiene que estar aquí. Bueno, si yo, que no soy ni servicio de inteligencia ni nada por el estilo, lo percibo y lo sé, ¿por qué los que están encargados de esto no actúan? No es porque no lo sepan, no es porque no quieran. No pueden. Y el no poder, ¿qué supone? Que están comprometidos con toda esta cadena nefasta de enriquecimiento ilícito, no solo para los que vemos, sino para los que no vemos. Por eso pregunto. Es decir, acá hay que abordar el tema por donde cada uno pueda. El tema es que el uno lo aborda por una rama, el otro por la hoja y el otro por la raíz, pero hay que voltear el árbol hay que sacarlo por donde podamos, pero todo el sistema judicial es una vergüenza, con todo respeto por los buenos juristas, es realmente una vergüenza, y no es que no lo sepan. Entonces, ¿quiénes son los capaces, las voces, los líderes capaces de poner en pie a este país? Cuando Churchill estaba enfrentando a Hitler, le dijo a la gente que les iba a ver mal y que iba a ser doloroso, pero que tenían que ponerse de pie y se pusieron. Y bien, nosotros estamos en algo parecido. ¿Cómo nos ponemos de pie todos y cada uno? Porque la corrupción, ese cáncer, esa metástasis, también tiene que ver con cada uno de nosotros. Tiene que ver con el tendero de la esquina, la corrupción no es solo lo grande que se roba, sino también lo poco que se roba. Tiene que ver con todas las tesis plagiadas, tiene que ver con todos los que viven haciendo tesis para otros en las universidades, que la universidad lo sabe y que le pagan igual, le pagan a alguien para que se la haga y después van y la presentan. Y así se gradúan un montón de personas. A mí me hicieron la propuesta de pagarme para que le haga la tesis a alguien, un funcionario público. Y no soy ninguna excepción. La excepción fue que yo no acepté, pero la excepción de la propuesta no existe. Es decir, a ver, paremos la mano y empecemos un poco a comportarnos lo que pedimos para los demás y de lo que nos quejamos. Empecemos a tener un comportamiento por lo menos coherente, cada uno, además de en conjunto. Yo sí creo que no se puede salir solo, que hay que trabajar en equipo, que ese equipo supone gente muy diferente, pero hay que hacerse cargo de la realidad y hay que tratar de encontrar soluciones juntas y hay que hacer un acompañamiento a los más vulnerables de nosotros, a los más vulnerables de la sociedad. Hay que acompañarlos. Pero esto tiene que tener una voluntad política clara, y clara de atacar la causa y la manifestación, es decir, la raíz y el sombrero, las dos cosas. Estos que son los que están ocasionando esto y estos que son los que se están aprovechando y haciendo ricos, que no los tocamos. Que además nos dan cátedra de moral cuando hablan. Y cuando, por Dios santo, y uno dice, ¿qué es lo que me dice? ¿De qué está hablando? ¿No? Porque encima se lo toma como
como que fuera normal. Y a mí lo que más me asusta es que yo tengo un Twitter que es de lo más light. A mí no me llegan así los asesinatos, esas cosas violentas, no me llegan, no sé qué algoritmo tiene, pero no llega. Pero lo que sí me llega es la gente aplaudiendo y pidiendo pena de muerte y no gaste dinero en ello, tenga 4 balas y elimine a todo el que hace algo mal. Bueno, mírese un poco en el espejo a ver si una de esas no tienen que eliminar a algún pariente suyo o algo suyo también, porque aquí estamos todos involucrados. Es decir, yo conozco sociedades en que la gente se comporta, no me puedo olvidar cuando en Finlandia, por ejemplo, respetan la ley tranquilamente, no se inmutan, no es un trabajo, no es algo que dicen qué desgracia tener que hacer esto, encuentran normal y pagan unos impuestos altísimos y están tranquilos. ¿Por qué? Porque el Estado les cumple, porque los servicios funcionan, porque los buses llegan a la hora, porque las escuelas son buenas, porque nadie roba, porque el diputado, el asambleísta se sube, trabaja y cuando se va a su casa se va en un bus y vive en una casa común con otro y tiene que lavar la ropa en una lavadora que tienen todos. Es decir, es una sociedad basada y esos son socialistas, además, se basan realmente en la justicia y en lo que cada uno es. Aquí basta que alguien sea asambleísta, que hay que ver cómo llega y quiénes son, y tienen un salario que debería bastarle, pero además de eso, siempre buscan tener un poco más aparte. ¿Sí o no? Ya. Entonces, es el conjunto, nosotros que tenemos que cambiar de mentalidad. Hacer lo que podamos, sí. Yo sinceramente creo que ya estoy bien viejita, pero me voy a morir en eso. Yo quiero seguir haciendo cada día que Dios me dé de vida lo mejor que pueda para ayudar y para que la gente por sí misma encuentre mejores caminos. Pero sé claro que eso será un parche si no es toda la sociedad que cambia. Si no, pondremos parches. Pero el corazón está enfermo. Por eso decía que no se puede volver a decir tenemos que tener un Ecuador como antes. No, eso no existe más. Tenemos que integrar esto para hacer algo distinto. A partir de esta experiencia tenemos que construir un Ecuador diferente, que tenga los valores que teníamos, pero que integre la experiencia de saber lo que es el secuestro, de saber lo que es el asesinato, de saber lo que es el robo y la impunidad. Y a partir de eso, decir así no queremos ser, ni personalmente ni en conjunto, pero tenemos que integrarlo como experiencia vital de la sociedad. No lo podemos negar, no podemos volver atrás. Sabemos las tareas plausibles que realiza la doctora Nelsa Curbelo, especialmente en lo social. Monseñor Néstor Herrera, decía la doctora Curbelo, se han perdido los valores. ¿Cómo recuperar los valores? Trabajar en diferentes sectores, como decía el general Paco Moncayo, hay que enfrentar este momento que vive el Ecuador de violencia, pero también trabajar paralelamente en la recuperación de los valores, sin caer en el pánico, como llamó la atención la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, sin caer en el pánico, que hace el juego a los violentos dando crédito a cualquier imagen alarmista compartida en redes sociales. ¿Cómo recuperar esto? Usted acaba de decir ya, o de orientar la respuesta, porque tenemos nosotros que recuperar los valores, todas esas grandes virtualidades que el pueblo ecuatoriano ha tenido como patrimonio ancestral. Pero claro, para eso necesitamos ser, como decía el Papa Juan Pablo II, artesanos de la paz. El general Moncayo dijo una gran verdad. Hoy nos toca ser a todos comunicadores, pero ¿comunicadores de qué? Yo me siento muy triste, lamento y a veces hasta me lleno de coraje cuando veo cómo las redes sociales publicitan una serie de mensajes que no contribuyen a la paz, sino que más bien enervan a los ciudadanos. Sin embargo, hay también mensajes, hay también instituciones, hay también personas que nos estimulan a trabajar por la paz. Tenemos que emprender
en una campaña nacional en la cual, aunque sea con pequeñas aportaciones, vayamos despertando la confianza en que unidos podemos cambiar el país. Como decía la doctora Curvelo, nosotros tenemos que hacer un Ecuador no como el de antes, porque eso no lo vamos a poder, pero recuperando los valores podemos hacer un Ecuador distinto y mejor que el de antes. Pero claro, para eso necesitamos fortaleza, necesitamos constancia y sobre todo la solidaridad de todos los que queremos un Ecuador mejor, una vida en paz y sobre todo una realidad que nos permita vivir con bastante satisfacción. General Paco Moncayo, usted en uno de los análisis que hiciera hacía conclusiones respecto de esta situación. Por cierto, por un lado se requiere ayuda internacional, pero también lograr acuerdos. Usted hablaba de un acuerdo multipartidario, acuerdos en los diferentes sectores. ¿Cómo lograr eso? Es una pregunta tremendamente complicada, porque todo lo que estamos hablando aquí, los cuatro, nos lleva al espacio del deber ser. Pero para que estos sueños se hagan realidad, se necesita un liderazgo político que sea capaz de dirigir a la sociedad hacia esas metas. Hablaba Nelson ahora Churchill, ¿no? Y cuántas personas así que han sido capaces de llevar a sus pueblos a mejores horizontes en las situaciones más tremendas, ¿no? De ahí pues que se dice que crisis es igual a oportunidad. Pero sin liderazgo o con una dirigencia capaz de hacer lo que hemos visto que se hace, muy difícilmente vamos a salir de algo. Yo creo que es fundamental recomponer el sistema político, porque los políticos son los responsables de lo más importante, que es dirigir la gran y compleja empresa del Estado. Ustedes saben muy bien, en cualquier empresa, para poner un gerente se hacen concursos con empresas especializadas. Nosotros aquí con 280 partidos y movimientos. ¿Cómo vamos a tener liderazgo político cuando vemos que muchos de los que lograron hacerse de un partido o movimiento se han convertido en una especie de empresarios? Viven de eso, alquilando el número del partido, vendiendo las candidaturas. ¿Cómo podemos pensar que la sociedad va a adquirir culturas antifraudulentas y valores si hemos tenido contralores como Pólido, el que le siguió, y los contralores están presos? Si es que en los concursos para nombrar a los jueces de la Corte Nacional, a vista y paciencia de todos, el Estado hacía trampas, recuerden ustedes. Ponían 1 sobre 10, 2 sobre 10 a los mejores para hacer que ganen los obsecuentes. Entonces, esta tarea implica una gran transformación nacional. Necesitamos un liderazgo firme. No se puede vender el alma al diablo. Hay personas que creen que por disque una gobernabilidad o una gobernanza. Entonces, estamos hablando de hacer más de lo mismo y volver ni siquiera al pasado, sino a un peor futuro. Tenemos entonces que hacer conciencia de esto. ¿Cómo vamos a salir adelante con un sistema político que no existe como sistema?
¿En qué parte del mundo hemos visto cómo llegan a la política con jeans y salen con empresas y con hoteles y no nos avergüenza? Y tampoco ellos se avergüenzan porque es normal. Bueno, por algo llegó pues a ser ministro. Pero ¿qué tiene de malo que le haya dejado a la hijita una empresa? Esa práctica diaria nos enseña a los jóvenes a este tipo de conductas como válidas. Yo estoy muy preocupado también, Nelsa, por esto que usted plantea. Los militares no pueden controlar el orden con prácticas moralmente desordenadas. Cuando el presidente ha planteado que una realidad de más, el país vive un conflicto armado interno, es un paso fantástico. Somos pioneros, porque de esto venimos debatiendo hace mucho tiempo en la propia Corte Internacional de la Cruz Roja. Ya se estaba debatiendo y se debate que la realidad del 49, cuando se creó el sistema, o de los años 1977, cuando me refiero al sistema de Ginebra, ¿no? Cuando se publicaron los protocolos, ya no existe más. Que ahora hay que hablar de conflictos armados no internacionales para enfrentar amenazas de grupos desestructurados, de conflictos asimétricos, lo que hemos hecho en el Ecuador al declarar que vivimos un conflicto armado no internacional, también es haber asumido que lo hacemos sobre la base del derecho humanitario y de los derechos humanos. Mire usted, cuando hemos acudido a esta imagen, nos hemos cargado de responsabilidades positivas para hacer un control y represión que no sea abusivo, que no sea brutal, porque además no podemos salir de la brutalidad con actos brutales. Ya hemos visto lo que pasó en el Cono Sur cuando el terror del Estado quiso combatir con actos similares a los terroristas de los extremismos políticos. Aquí no cabe eso. Las Fuerzas Armadas van a salir de este compromiso con el mismo respeto y afecto de la población que nos hemos ganado en décadas. No vamos a ver a militares destruyendo esa imagen que el pueblo tiene de la institución. Vamos a corregir, vamos a operar siguiendo las normas fundamentales de la convivencia. Creo que este punto debería ser una de las conclusiones más importantes de este conversatorio que hemos tenido. No es con brutalidad que se corrige la brutalidad, no es con terror que se corrige el terror. Se incentivan, por el contrario, esas prácticas allí. Doctora Nelsa Curbelo, ¿y cómo hacer de la justicia y la equidad una realidad que combata la pobreza y sus manifestaciones que se han evidenciado también como causas de lo que estamos viviendo en el Ecuador? Ya, pero antes, si me permite, yo de nuevo quiero sumarme a lo que está diciendo el general Moncayo y me parece fundamental. Hubo problemas en Esmeralda y problemas en otras partes, se pronunció la iglesia y muchos dijeron que dónde estaban cuando pasaban asesinatos y qué sé yo. Y yo creo que hay algo muy claro y muy fácil de entender, que es, si usted está en un enfrentamiento, en una guerra, como planteamos, si su contendor se rinde, usted lo hace prisionero, no lo mata. Es así, general, ¿no? Es decir, el enemigo se rinde, que fue lo que pasó en Esmeralda en la cárcel, se fueron a la celda, no pusieron ninguna condición, y resulta que después estaban muertos, pero muertos a golpes. ¿Qué es esto? Entonces, eso hay que denunciarlo muy fuertemente, eso no se puede hacer, no se puede descargar toda la ira y el resentimiento de esa manera, porque se convierte en un terrorista igual que el que quería combatir.
Y eso me parece que es algo que hay que decir un poco fuerte, porque quienes han tenido la osadía de los primeros decirlos, los demás les han dicho poco menos que son traidores a la patria, y no es así. Es decir, hay que guardar la dignidad del otro, pero la propia, y no rebajarse a convertirse en un terrorista más. Eso es fundamental. Ahora, combatir la pobreza es algo muy, muy difícil, porque no es que no se pueda, es que no se quiere. La pobreza se podría combatir si la gente encuentra un trabajo digno, no un trabajo que le conviene y que no la afilian al seguro y que lo tienen porque no tiene otra cosa y entonces mejor eso que nada. La pobreza se combate con justicia, y la justicia es la otra cara de la paz. No puede haber paz si no hay justicia. No puede. Es cualquier cosa, pero no es paz. Entonces la paz y la justicia van de la mano, y la pobreza, y yo creo que hay algo que es muy importante que se retome, todo el problema de la deserción escolar y la cantidad de jóvenes que han sido presos, casi 2.000 jóvenes entre 12 y 17 años presos por robar, por ser sicarios. ¿Qué quiere decir esto de nuestro país? ¿Dónde están los jóvenes? ¿Y cuál es la cantidad de jóvenes que están en deserción escolar, que no van a ninguna parte, que están en la calle o en la casa? A veces peor, están en la casa, porque se han producido violaciones y abusos en la pandemia mucho más que antes, y estaban encerrados en sus casas. Pero cuando usted tiene una casa chiquita que no tiene ni a dónde salir y que vive con su acosador, ¿qué hace? Entonces, todos estos problemas sociales profundos que están minando la capacidad de salir un poco juntos a flote, hay que abordarlos. Y uno de esos tiene que ver con la educación y el acceso a una educación buena, y todos. Y la deserción escolar y las escuelas seguras también, además de lo que decíamos de las Fuerzas Armadas, es otra prioridad que el país y que el gobierno debe tomar rápidamente en mano, porque si no está usted alimentando las tropas y los soldados de los ejércitos terroristas. Hay que realmente invertir rápidamente en que todos los jóvenes, niños y jóvenes, de verdad tengan acceso a la educación y puedan educarse. Que sus familias los críen y les den valores es fundamental, pero el Estado debe asegurar la buena educación de sus infantes, de sus jóvenes. Si no, estamos muy mal. Monseñor Néstor Herrera, a propósito, la Iglesia Católica, a través de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, cuando hizo el primer pronunciamiento, decía que toda actividad reñida con la ley en cualquier instancia de la sociedad y del Estado debe ser considerada como una traición a la patria, a los valores más sagrados de nuestra ecuatorianidad y a Dios, que será el juez de nuestras vidas. ¿Cómo lograr recuperar esto que estamos viviendo en estas condiciones a fin de que se entienda el momento que atraviesa el Ecuador? La doctora Elsa Curbelo acaba de decir una gran verdad. El problema social es, como si dijéramos, la raíz de todo lo que se ha venido gestando a lo largo del tiempo aquí en el país. Falta de empleo, falta de trabajo, la búsqueda de dinero fácil, todo eso ha ido creando una conciencia que no ha favorecido la superación personal. La Iglesia en la actualidad está empeñada con la pastoral social y con las instituciones de inspiración cristianas, como el Fondo Popular Progresio, como la Comisión de Justicia y Paz, de tratar de ir creando pequeñas fuentes de trabajo, pequeñas microempresas, en donde al menos la gente más pobre pueda encontrar algún medio de subsistencia, alguna ocupación que le impida estar solamente pensando en cómo conseguir dinero, y frente a estos ofrecimientos baratos de las mafias, enrolarse en estas agrupaciones que, en lugar de ayudar al mejoramiento del país, lo empobrecen cada vez más.
Yo sigo creyendo que la acción de la iglesia, aparte de estas pequeñas actividades que puede ir realizando en las diversas jurisdicciones, porque lamentablemente todo eso también requiere de recursos económicos, tiene la gran tarea de mentalizar, como decía el general Moncayo, para no dejarse lavar el cerebro, para que nosotros estemos convencidos de que podemos salir adelante, de que tenemos que recuperar los valores de la honradez, del trabajo, de la solidaridad, que son los que a lo largo del tiempo han ayudado a crecer al pueblo ecuatoriano. Dios quiera que la iglesia pueda abordar estos aspectos de la vida social para que desde la fe pueda también manifestar que nuestra creencia en Dios exige unas obras de beneficio de nuestros semejantes, porque no se puede amar a Dios a quien no se ve, si no se ama al prójimo a quien se ve, dice San Juan. Y no se puede amar a Dios y al prójimo si es que no hacemos también nosotros algo material, algo sensible que pueda manifestar que Dios está presente, pero que Dios está presente en nuestras obras. Quiero pedirles un mensaje final a nuestros invitados. General Paco Moncayo, ¿cómo calar este llamado a la unidad por la paz para enfrentar estos momentos difíciles que vive el Ecuador? En este momento de crisis tan aguda, creo que la única forma en que podemos demostrar nuestro sano afán de volver a ser un Ecuador de paz, de tranquilidad, es uniendo todos los esfuerzos de todos los sectores sociales, económicos, políticos. Si no hay esa unidad, difícilmente vamos a vencer este mal perverso que nos ha acosado y que nos tiene en la situación que estamos. Unidad, liderazgo, no se olviden de un presidente joven que dijo, sin amilanarse, de un presidente entrado en años que dijo, ni un paso atrás, y movilizó la voluntad popular para enfrentar momentos críticos de nuestra historia. Necesitamos ahora hacer algo similar, pero en condiciones mucho más complejas. ¿Cuál sería el mensaje de la doctora Nelsa Curbelo en estos momentos difíciles que vive el Ecuador? Vamos a ponernos de pie, vamos a hacerlo, depende de cada uno si tratamos de ser coherentes mínimamente entre lo que pensamos, lo que queremos, lo que hacemos, y entre todos tenemos y podemos cuidarnos. ¿Cuál es el mensaje final de Monseñor Néstor Herrera, por favor? Yo creo que el mensaje de un pastor tiene que ser el de la iglesia que ya ha iniciado. Tratar de combatir el miedo y sobre todo desterrar el pánico, inculcando en nuestros fieles la confianza en Dios y en sí mismos, y también el amor al prójimo manifestado no de palabras sino en obras. Quiero agradecer este valioso aporte que nos han dado nuestros invitados, la doctora Nelsa Curbelo, activista por la paz, escritora, docente universitaria, el general Paco Moncayo Gallegos, ex jefe militar, ex alcalde de Quito, ex asambleísta, escritor, y Monseñor Néstor Herrera, expresidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, para hablar de esto que clama el Ecuador, la unidad nacional por la paz, con liderazgo, recuperar aquello que se perdió en otras condiciones, porque hoy vivimos una situación muy diferente. Agradezco a nuestros invitados, reitero a la doctora Nelsa Curbelo, al general Paco Moncayo y a Monseñor Néstor Herrera, por aportar a esta búsqueda de la paz, la unidad en medio de la violencia que vive el Ecuador. Con esto cerramos el programa Controversia en Escena a través de EXA-FM, Democracia M y Democracia TV, y les deseamos un feliz fin de semana a todos.
Muy buen día y esperamos días mejores para el Ecuador. Para ello, tenemos que trabajar cada uno de los ecuatorianos. Esto fue Controversia. Temas relevantes analizados a profundidad. Miguel Rivadeneira vuelve el próximo sábado.